Saludamos ya a Adriana Delgado, abogado y analista política. Adriana, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, decía al inicio de la redacción abierta que hablaríamos sobre Irene Montero y es lo que vamos a hacer, porque les voy a pedir que escuchen estas declaraciones que yo he citado pero que todavía no hemos visto del pasado viernes de la ministra en una entrevista en Telecinco que, preguntada por su ley de libertades sexuales, decía que era necesaria, entre otras cosas, por esto que ella explicaba. La situación que nos estamos encontrando ahora es la contraria, que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando. Hombre, gracias y por a Dios eso un ya no hombre ocurre, ha pensado Irene. que tenía el derecho. Gracias a Dios en la policía española claro que eso ya no ocurre. Gracias a Dios eso ya no ocurre, eso ya ocurría tiempo atrás. Claro que ocurre. Ana Rosa, desgraciadamente, claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial. Adriana, yo de verdad, lo he dicho antes, es que he estado buscando información al respecto y esto parece ser que lo dijo un juez en los años 80 y ella se lo atribuye a la policía a día de hoy. Dice que en las comisarías tú vas a denunciar que te han violado y te preguntan si llevabas una minifalda. Yo me quedo a cuadros porque es que no hay nada a favor de esta teoría que ha sacado Irene Montero, no sabemos de dónde. No, desde luego lo que demuestra es un desconocimiento total y que no te tienes que ir a la teoría, es la experiencia también. Yo como abogada en todos los años que llevo de ejercicio con el despacho, con la Cathy Delgado Abogados, jamás nos hemos encontrado con ninguna víctima que haya tenido una experiencia como la que está comentando esta señora. De hecho, todo lo contrario, los cuerpos y fuerzas de seguridad son muy escrupulosos, están muy sensibilizados con este tipo de delitos, son muy correctos en su trato a las víctimas, en fin, que no entiendo a cuento de que, más que nada, la única explicación que puede haber al respecto es que es una declaración incendiaria y que su objetivo pues es crear polémica, porque ella precisamente que es tan reivindicativa, ¿no? De leyes más especializadas, bueno, pues que protejan más a la mujer o que penalicen más delitos cuando ellas son las víctimas, precisamente este tipo de leyes, como son la Ley de Violencia de Género o el Estatuto de la Víctima, lo que recoge es un protocolo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que cumplen al pie de la letra. Claro. Y tienen un papel fundamental. Entonces, no entiendo que por un lado reivindique ese tipo de normativa y de actuaciones y que por otro lado penalice a quien lo tienen que llevar a cabo y que además hace muy bien su trabajo. Lo ha explicado al inicio de la redacción abierta la líder del PP en Madrid, Ana Camins, a la que he preguntado por este asunto, y no lo sabía, pero me ha dicho que no solamente es que esto no pase, evidentemente, sino que la policía, incluso en los últimos años, ha recibido formación específica para tomar declaración a las víctimas de este tipo de delitos, no porque les preguntasen si llevasen minifalda, evidentemente, sino en un intento de ir más allá todavía y que se haga de la mejor manera posible para víctimas de crímenes tan horrendos. Han recibido formación, entonces es que esto no se sostiene de ninguna manera. A mí solamente se me ocurre que Irene Montero, que tiene que ser consciente de la repercusión que va a tener una afirmación así, quisiera de alguna manera desviar el foco de atención de las niñas violadas en Baleares o en Valencia. Es que no se me ocurre otra explicación posible a esto, si no. Es que no hay nada, no hay nada que lo pruebe. No tiene explicación, efectivamente, no. Bueno, ya habrá leído, ¿no? A lo mejor pues leyó en internet, ¿no? Las declaraciones aquellas que tú refieres, porque si no, no tiene ningún sentido. Porque ya te digo, yo no hablo desde la teoría, hablo desde la experiencia, porque llevo mucho tiempo con este tipo de asistencias. Y jamás, es que es todo lo contrario y es una crítica muy injusta
y que de hecho los sindicatos, asociaciones están pidiendo tanto su dimisión como una rectificación pública y que su ministro del Interior les proteja, ¿no? Lógicamente, ante un ataque tan injusto. Yo comprendo que en la policía esto ha tenido que causar malestar como poco, porque realmente cuando trabajan como trabajan es que tenemos a la mejor policía del mundo, por supuesto, con datos objetivos que lo respaldan, no porque por a mí me supuesto. guste y me parezca que es la mejor. No, es que es así, vamos, por lo menos. Además ya no, o sea, las asistencias, ¿no?, que realizo como abogada, obviamente no desde la perspectiva de la víctima, pero como abogada que muchas veces pues asisto de madrugada, cuando ha hecho falta, y hay asistencias en las que voy acompañada de otros letrados del despacho y otras asistencias que realizo yo sola. Y el trato que tienen es muy respetuoso, o sea, jamás he tenido ninguna discriminación, todo lo contrario. Confirmas que en primera persona nunca jamás se ha producido ninguna situación salvando parecida, las distancias, pero para hacer valer lo respetuosos que son y además que me consta que efectivamente están formándose continuamente. Esto prácticamente no se les... Ese sobreesfuerzo, precisamente, sobreesfuerzo no, o sea, no es adecuada esa palabra, ¿no? Pero bueno, sí, esa especialización extra, ¿no? Esa sensibilidad también, que tienen y que se les exige también, no tiene, por otro lado, una contraprestación, ¿no? El otro día una persona especializada precisamente de estas unidades, un agente, nos lo comentaba, que si acaso, a pesar de dedicarle un tiempo extra, ¿no?, precisamente para formarse y tener esta atención con las víctimas, pues a lo mejor les habían subido el sueldo 50 euros, ¿no?, cuando les exigen un extra más de sensibilidad, que además son luego blanco de este tipo de ataques tan injustos, ¿no?